viernes pasado con el problema este del balón de playa con la bolita aquí, ¿no? Lo dejábamos resbalar sin rozamiento, o sea, las condiciones que habéis visto en los vídeos anteriores, en el vídeo anterior, tal como lo suba, y bajo la acción de la gravedad, etcétera, etcétera. De radio R nos dan como datos, pues, R, G, uniforme, y nos pedían determinar o necesitábamos para contestar dónde golpea, el punto de separación, la velocidad de separación, etcétera, etcétera. Es decir, como lo estábamos trabajando en coordenadas polares, pues necesitábamos, si recordáis, denotábamos el ángulo θ respecto a la vertical hacia arriba y queremos determinar cuánto vale el θ de separación. Y es una cosa curiosa porque vimos que para ver cuál era el tiempo de separación necesitábamos utilizar el ordenador para poderlo hallar, ¿de acuerdo? Numéricamente. Entonces uno piensa que en un problema, si una cosa es obligatoria hallarla numéricamente, pues todo tiene que ser numéricamente y eso no es así, por ejemplo, en este problema, como visteis otros dos grupos. Ya. Entonces vamos a ver qué es lo que hacemos. Primero ver el criterio de separación. Y prestad atención también los del grupo 1, porque en el grupo 1, si bien lo resolví, en el grupo 2 lo resolví, además de dos maneras, en principio diferentes, que son la misma en el fondo. O sea que prestad atención todos porque a lo mejor hay cosas nuevas. Criterio de separación. Entonces será en el momento, en el punto en el cual la normal que ejerce la superficie esta esférica sobre la bolita de masa m, pues sea cero, se haga cero. ¿De acuerdo? Teníamos entonces para un punto genérico, teníamos aquí el diagrama del cuerpo libre, teníamos esto, y teníamos en la dirección de UR, ¿no? Pues teníamos que n menos m r θ punto al cuadrado tenía que ser igual a vamos a ver, teníamos menos n menos, esto sería θ menos mg coseno de θ igual a menos mr θ punto al cuadrado. Teníamos esto, ya que r era constante. ¿De acuerdo? Muy bien, eso quiere decir que en el punto de separación se tiene que cumplir R de separación al cuadrado. Es decir, que tenemos aquí que el coseno de θ de separación iba a ser R dividido por G. Por la velocidad podemos, para denotarlo claramente, a la velocidad angular, como cambia el ángulo con el tiempo, pues podemos poner aquí omega en vez de θ punto y así vemos más claramente qué es la velocidad angular. Por favor, no confundáis en los problemas velocidad angular con frecuencia angular, ¿eh? ¿De acuerdo? Este es un problema, por ejemplo, cuando tenemos los péndulos, el péndulo simple o la bolita atravesada por un alambre circular de esta manera, en el cual la velocidad angular y la frecuencia angular son dos cosas diferentes. No tenemos, serían lo mismo si fuese un movimiento de rotación uniforme, pero es un movimiento de rotación pero no es uniforme, por lo tanto son dos cosas diferentes. Se utiliza ciertamente la misma letra, omega, pero eso no significa que sea la misma magnitud física. Cuidado con eso, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque uno le pueden preguntar cómo es la frecuencia angular, piensa, me está preguntando por omega, pues entonces voy a por la velocidad angular. Y está mal, liquidado el asunto. ¿Vale? Cuidado con la notación. Esa es una advertencia. Bien, eso quiere decir que si queremos este ángulo, si nosotros logramos hallar la velocidad angular
en el punto de separación, pues la cosa está liquidada, pero uno se pregunta, para tener eso tendrás que integrar el problema. ¿Ya? Pero uno puede en este problema aplicar la conservación de la energía mecánica, que es lo que hacemos. Si aplicamos, fijaos que no nos preguntan aquí el tiempo, sino únicamente el ángulo de separación. Por lo tanto, podemos... En la conservación de la energía mecánica o en el teorema del trabajo y la energía cinética no aparece explícitamente el tiempo. Es decir, los podemos aplicar cuando en problemas en los cuales no nos preguntan cuánto tiempo tarda en, cuál es el intervalo de tiempo que necesita para, entonces no, ya no nos sirve, salvo que nosotros hagamos un cocinado de eso otra vez, como visteis en el caso del alambre parabólico. Bueno, aquí, conservación de la energía mecánica. En este punto y en este punto tiene que ser el mismo. Si ponemos energía potencial gravitatoria 0 respecto a este nivel, pues teníamos energía cinética 0, porque está prácticamente en reposo, más mg por r, la altura del radio de la bola esférica, y en este punto pues lo que tendremos es energía cinética, un medio de m, por la velocidad que tiene en el punto de separación al cuadrado, más, como es la energía potencial gravitatoria, pues mg r coseno de tita de separación. Aquí nos aparece el tita de separación. ¿Cuál es la velocidad? Nosotros queremos, o bien aquí podía poner la velocidad lineal de separación, o aquí la velocidad angular. ¿Cuál es la relación entre ambas? Bien sencilla. Tendríamos r por omega de separación. Si esto lo introducimos aquí, pues tendremos ahora a continuación mgr igual a un medio de mr omega de separación, todo ello al cuadrado, más que teníamos aquí, mgr por el coseno. Bueno, la m se nos va, y lo que tenemos pues aquí es, si sacamos factor común, aquí gr1 menos coseno de tita de separación, todo multiplicado por 2, pues esto será igual a r cuadrado, omega cuadrado de separación. Si dividimos por r cuadrado, pues tendremos 2g dividido por r, 1 menos coseno de tita de separación. ¿Qué es lo que buscábamos? Precisamente. En el criterio, para poder sustituir en el criterio del punto de separación, que teníamos que la normal se hacía 0, es decir, que en ese punto que teníamos que g coseno de tita de separación tenía que ser igual a r omega de separación al cuadrado. Bueno, sustituimos. Lo que nos va a salir es, podemos aquí dividir ya, bueno, g coseno de tita de separación igual a r por todo esto, o sea, 2g 1 menos coseno de tita de separación, esto es una g, g y g se nos va. Aquí tengo coseno de tita igual a 2, menos 2 coseno de tita, menos 2 coseno de tita pasa sumando, 3 coseno de tita de separación igual a 2, o sea que 2 tercios, arco coseno aproximadamente los 48 grados que vimos cuando lo resolvíamos numéricamente apoyándonos en el tiempo, ¿vale? En la grabación anterior, como podéis comprobar con la grabación anterior que tenéis a vuestra disposición. Y uno dice, uy, el comentario que hice, no sé si en los 2 grupos anteriores, dije, bueno, entonces parece como si nosotros hayamos utilizado una ecuación independiente nueva en el problema.
Y la respuesta es no. No es información. Esto que hemos hecho, aplicado a conservación, no es información independiente. ¿Independiente de qué? De las leyes de Newton que hemos aplicado. Que habíamos aplicado en la resolución numérica, en la ecuación del movimiento. ¿De acuerdo? Y para eso no hay como mejor que demostrarlo. Entonces, ¿qué teníamos? Fijaos que en el criterio de separación hemos utilizado, cuando la normal se hace cero, hemos utilizado una de las componentes de la segunda ley de Newton, la componente radial. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con la otra componente? O sea, tal como lo he hecho yo aquí, no lo he utilizado. En efecto, es ahí. Implícitamente yo he hecho uso de esa componente. Fijaos, la otra componente, ¿cómo era? Era lo que llamábamos además la ecuación del movimiento. ¿Qué teníamos? Teníamos θ, dos puntos, igual a g dividido por r por el seno de θ. Esto era la componente en la dirección uθ. Si recordáis, pues, uθ. Estos son los vectores unitarios que me dan las dos direcciones. Entonces, realmente nosotros asociábamos a esa dirección la ecuación del movimiento, que es la que nos... y lo resolvíamos numéricamente. Hacíamos una resolución numérica y ahí llevábamos θ. Pero, fijaos que si yo aplico el criterio del ángulo de separación, o sea, en la componente radial, realmente lo único que me preocupaba era determinar cómo era omega o θ punto en ese instante, en ese punto. Entonces, ¿seré capaz de lograr no θ, sino el θ punto? Sí, fijaos. Si uno se da cuenta que esta ecuación yo la puedo expresar de otra manera en la que me aparezca explícitamente omega, la velocidad angular. Θ dos puntos no es nada más que la derivada con respecto al tiempo de θ punto, es decir, la derivada con respecto al tiempo de omega. Eso quiere decir que tenemos aquí la derivada de omega con respecto al tiempo igual a g dividido por r seno de θ. Aquí, cuando uno ve esto, parece que ha hecho un mal negocio. Porque mientras que en esta ecuación, ya, uno dice, tiene sus dificultades, pero por lo menos tiene dos incógnitas, θ y el tiempo, en esta hemos hecho el negocio de introducir omega, θ y el tiempo. No son independientes entre sí, pero aparecen las tres simultáneamente, lo cual es mal negocio, iba a decir. Salvo que uno liquide la que no quiere explícitamente en la ecuación, que es el tiempo, y es una transformación muy habitual, que es decir, anda, yo tengo que la velocidad angular depende del tiempo, sí, pero la puedo ver que es una dependencia a través de la posición, que depende del tiempo. Es decir, que la velocidad angular depende de la posición angular, que depende a su vez del tiempo. En efecto, la velocidad angular depende del tiempo. De tal manera que entonces si uno hace esta derivada, aplicando la regla de la cadena, lo que le queda es la derivada de omega con respecto al tiempo será la derivada de omega con respecto al ángulo por la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Pero claro, la derivada del ángulo con respecto al tiempo es la propia omega. Es decir, que tenemos esto. Es decir, que aquí podemos sustituir en la ecuación la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo por la velocidad angular por la derivada de la velocidad angular con respecto al ángulo, que es lo que voy a expresar aquí. Y aquí teníamos g dividido por r por el seno del ángulo. Por supuesto que estamos buscando integrar, resolver para omega. Ya primero, esta ecuación solamente tengo que integrar una vez. Y segundo, tiene solución algebraica, o por lo menos uno lo puede intentar de manera sencilla, a ver si tienes separando las variables.
¿Qué variables? Pues aquí tenemos omega y tita. De tal manera que si paso las que tengo o dejo a un lado las de un tipo, pongo al otro lado las del otro, pues tengo una relación, o sea que la segunda ley de Newton lo que me está dando es una relación, fijaos, entre cambios infinitesimales en el ángulo y cambios infinitesimales en la velocidad angular. Eso es lo que me está diciendo aquí. Eso es lo que me está diciendo. O sea que las leyes de Newton, que expresan el movimiento, ¿no? Describen el movimiento, pueden tomar diferentes formas. Por eso todas no son independientes, o las formas con las que trabajamos no son independientes unas de otras. Entonces, digamos, sí sería información adicional. No, es la misma información cocinada de otra manera. Y cada uno escoge el plato de tal manera como le venga bien en ese instante. Comérselo, iba a decir. Los ingredientes. Bueno, esto, si me dice que hay una relación entre esto, sumar es también válido, claro. O sea, integrar. Y los límites de integración, pues serán, en este caso, los que nos da el problema, cuando tita es igual a 0, omega es igual a 0, parte prácticamente del reposo, y cuando tenemos el tita de separación, pues tendremos el omega de separación. Y de aquí lo que tenemos naturalmente es un medio de omega de separación al cuadrado, y aquí tenemos GR, es el menos el coseno de tita entre 0 y esto lo que nos da es un medio de omega de separación al cuadrado, G dividido por R, pues, coseno de tita entre tita de separación y 0, intercambio los límites de integración, tendremos coseno de 0 que es 1, voilà, volvemos a tener la misma expresión que teníamos antes, claro. Porque realmente lo que se hace en el teorema del trabajo y la energía cinética, que es la base de la conservación de la energía mecánica, pues no es nada más que hacer integraciones en el espacio de este tipo. Ah, aquí he hecho una integración en el espacio. Sí, en el ángulo, eso es el... ¿De acuerdo? Si yo multiplico diferencial de tita por R diferencial de tita, eso es diferencial de S, lo que está recorriendo en su trayectoria. Es decir, que por supuesto que esa es una integral en el espacio. Es decir, que de hecho estamos calculando el trabajo. Claro, anda, el trabajo. Y la normal no realiza trabajo, porque siempre es perpendicular a la velocidad, es decir, al desplazamiento. Por lo tanto, la normal no realiza trabajo, el trabajo total que estamos calculando se debe únicamente a la gravedad, que es lo que acabamos de hacer nosotros aquí. ¿De acuerdo? El resultado es general, el teorema del trabajo y la energía cinética. Yo lo he hecho con un caso particular, pero claro, no tiene mucho sentido, siempre que queramos aplicar una cosa de esas, tener que hacer, si ya sabes el resultado. ¿Se ha entendido lo que quiero decir? Es decir, ¿lo habéis visto ahora claro? No es independiente, no es... Vale, pues esto lo quería dejar ya para todos claro y espero.